Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Qué maravilla, qué bendición estar con ustedes en vivo ya en nuestro octavo año, 8 años, sábado tras sábado. Y como lo digo, y lo digo con mucho orgullo y con mucho deseo de que continúe creciendo este tipo de programa. Fuimos el primer programa en español en el Caribe y Latinoamérica. Y me voy a atrever a decirlo porque toqué muchas puertas, también en la mayoría de estados de los Estados Unidos, cuando nadie hablaba de autismo en los medios de comunicación y donde cuando la gente le daba temor, nosotros hicimos este acercamiento a RCC Media y pues nos dieron este espacio como un espacio de servicio público. Informar ha sido mi trabajo por 30 años. Llevo 17 años eh, informando desde lo más verídico que se puede y científicamente comprobado a nuestra población hispanoparlante. Hoy nos acompaña desde la ciudad de Panamá la doctora Dolly de León, quien ya ustedes en breve van a saber quién es, aunque está esperando por allí. Como siempre, queremos dar la bienvenida a los panelistas, nuestros compañeros que están en cabina en República Dominicana. Con ese saludo breve que ya sabemos, porque tenemos un programa bien cargado, regresamos de la Semana Santa, regresamos, digo, en República Dominicana y en otras áreas del mundo. Esto es un programa de corte internacional que se escucha no solamente en todo Estados Unidos, sino en el resto del mundo. Ya lo hemos comprobado, como les decía, con más de 8 años al aire. Compañeros. Buenas noches. Como siempre, para nosotros es un gran honor encontrarnos como cada sábado aquí en este espacio, como dice Sofía, que gracias a Dios desde el primer día nos ha dado la oportunidad de hacer lo que nos gusta y la misión que el Señor nos encomendó, que es hablar del sector de la discapacidad, en especial el autismo. Como saben, yo soy Marixa Boutier, madre de Lucas, abogada y activista y luchadora de los derechos de las personas con discapacidad y creyente firmemente en que en la unión está la fuerza. Buenas noches, Rafa. Muy buenas noches, Marisa. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros, compartiendo tu conocimiento y tu experiencia de vida. Yo soy el licenciado Rafael Soto, soy psicólogo clínico. También me dedico al activismo, a luchar por los derechos de nuestros hijos. Soy el padre de Enrique, quien también nos acompaña aquí, es parte del equipo y también es panelista. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Buenas noches. Usted está viendo la escala de autismo, la más interactiva, y con Sofía de la Chapelle. Oh, hasta con Sofía de la Chapelle, qué lindo, qué lindo. Bueno, tenemos un Y periodista que ya se está entrenando y qué maravilla, porque yo sé que ya él está haciendo su trabajo. Bueno, ¿tenemos a alguien más en cabina? Luis o Cristina. Y Cristina viene de camino, está viene de lloviendo. camino. Bueno, pues sí, vamos a darle ella la viene de bienvenida camino. de inmediato. Yo voy a saltarme el protocolo del programa porque pues la doctora tuvo la deferencia de darnos su tiempo en este sábado desde la ciudad de Panamá, aunque ella ha estado en República Dominicana en otros programas, porque la información nunca debe parar. Y qué bueno que estemos hablando en este momento, porque hay mucha desinformación en los medios de comunicación y ni hablar de las redes sociales, que es un desastre. Lo digo con toda la propiedad del mundo, porque yo creo que después de 30 años haciendo periodismo, quizás tenga el derecho de decir lo que está mal, ¿no? En términos informativos. Y me preocupa grandemente el tema médico, el tema de las medicinas que ya se han aprobado y tantas otras cosas, pero como bien hemos adelantado, ya el hombre fue y vino a la luna y una mujer también. La doctora será quien nos aclare todo esto. La doctora Dolly de León es médico científico panameña, madre de 2 hermosas niñas, una de ellas también está en el espectro, es una investigadora de corte internacional del microbioma humano, también es directora médica de Aflora Salud y creadora del ABC por el autismo. Yo creo que ella está por ahí, no sé si ya pueda eh, movilizar esa cámara y ponerse en línea o dejarnos escucharla. Había entrado previamente para que el equipo de ella en Panamá nos vaya diciendo si En está. lo que Miren, ella se conecta, como Sofía, yo, vamos a recordar nuestros números para aquellos así es. radioescuchas que nos Sí, que están ahí me todo el sábado conectada. pendiente, para ¿Se que escucha? recuerden, escuchen y hagan sus preguntas, tomen lápiz y papel y llámenos al 809-540-1065 y a nivel internacional 1-833-610-1065. Hoy tenemos un banquete de conocimiento, una persona dada, ¿verdad? Como dice Sofía, con la autoridad para hablarnos del tema. Sofía.
La doctora Dolly de León. Doctora, bienvenida. Miren, este programa, vamos directo al grano. Aquí no hay mucho. Yo le he Así visto, mi trabajo es mirar las redes sociales y lo que hacen. Me encanta cómo habla, que va directo, que no le da vuelta a la cosa. Y me encantaría saber, primero que nada, eh, ¿por qué es tan importante para usted educar e informar de la manera correcta? Bien, antes que todo quiero agradecerles por esta invitación, que es para mí muy importante. Muchas gracias para poderme comunicar por estos medios y realmente sí, para mí lo principal es el fomentar el conocimiento, porque cuando los padres conocen o saben lo que pasa o qué situación tienen sus hijos o qué es el trastorno del espectro autista, no solamente por un nombre, sino que hay más allá profundamente cuando hablamos científicamente y podemos enseñarle esto a a las comunidades, podemos trabajar en prevención. ¿Por qué digo que es necesario trabajar en prevención? Porque esto va en aumento. Y yo estoy muy interesada en trabajar en prevención porque esto es totalmente prevenible. ¿Por qué lo hemos evidenciado así en padres que tenemos en nuestras consultas que tienen hijos con autismo y tienen mucho miedo a veces a un segundo embarazo? Y vemos que frecuentemente repetimos muchas veces que no, el segundo hijo no tiene autismo. Entonces es totalmente prevenible. Nosotros enfocamos el trastorno del espectro autista desde otro punto de vista. Creo que si han revisado nuestras redes sociales se han dado cuenta de ello. Antes que todo debo aclarar que tuve una hija dentro del espectro, porque ¿qué es o qué define el trastorno del espectro autista? Es aquella persona que tiene problemas en la comunicación, ya sea en la comprensión del lenguaje o en el lenguaje expresivo, que tiene problemas en la socialización y que tiene conductas estereotipadas y repetitivas. Eso es lo que define el trastorno del espectro autista. Esa es la definición clásica según la medicina regular. Entonces puedo decir que mi hija no tiene ninguno de estos tres síntomas. Es un ser humano totalmente integrado a la sociedad, sin ningún grado de neurodivergencia de nada, va a la universidad, estudia en Europa sola, vive sola. Cuando tenía un diagnóstico totalmente sombrío de un trastorno del espectro autista severo. Y en aquel tiempo, cuando ella fue diagnosticada, se decía autismo severo. Ya no se hablaba de un trastorno como tal, sino autismo severo. Pero sí quiero aclarar que mi hija no tiene ninguno de los síntomas que definen el trastorno del espectro autista. Entonces, por lo tanto, con propiedad me atrevo a decir, y por eso que ella no se expone a las redes sociales ni nada de esto, porque se entra a las personas dentro de un estereotipo una vez que tú tienes un diagnóstico. Y si tú no tienes ninguno de estos rasgos, ¿por qué te vas a etiquetar? Tú eres un ser humano, no tienes por qué etiquetarte. Tú no naciste de una forma, tú puedes evolucionar dentro de un diagnóstico y no tienes por qué aceptar que te etiqueten. Entonces, eso es algo, pues yo diría así, muy debatible. Hay gente que todavía lo quiere decir o no, pero a mí me interesa, doctora, ¿cómo entonces su hija logró rebasar todos esos síntomas característicos en el autismo? Tengo mi perrito en vivo aquí. Sofía, y si pudiera explicarlo de una manera más llana, para que las personas puedan entendernos. Que cuando yo tenía hace 20 años esto. Correcto. Ahora podemos entender que esto es totalmente personalizado, que cada persona es diferente. Por eso existe lo que se llama medicina 5P hoy en día, de lo cual yo he hecho maestrías de medicina 5P, he hecho maestrías de informática, maestrías de microbiota, etc. Entonces, la medicina 5P sabe que no hay dos personas iguales, aunque tengan diabetes tipo 2. No tienen las mismas características, porque la genética es diferente a lo que tú te expusiste ambientalmente como tal o te sigues exponiendo diariamente. No es igual aunque sean dos hermanos gemelos. Por lo tanto, la medicina va hacia esa personalización que se llama medicina 5P, o sea, la medicina personalizada. Y eso es lo que es, buscar en cada persona en particular cuáles son las cosas que le están alejando de la salud. A mí lo que principalmente me interesa en el trastorno del espectro autista definido como tal hoy en día es que el paciente se le evalúe en todos los aspectos de la salud. Y yo sí con propiedad puedo decirlo porque mi clínica es una clínica que maneja muchos datos. Nosotros somos una clínica de Big Data, manejamos todos los continentes, ¿sí? Mucho dato clínico tenemos. Puedo decir con propiedad que no hay ningún paciente diagnosticado con trastorno del espectro autista que no tenga algún órgano afectado dentro del diagnóstico, hablando como clínico como tal.
Doctora, Por lo sería tanto, bueno, me gustaría que darle paso a los compañeros. Tenemos sí, a Maritza, tenemos al psicólogo clínico, que ambos son padres. Y hay muchas preguntas. También esto es un programa en vivo que se está grabando y que va saliendo en vivo por YouTube y se queda, pero me gustaría volver a repetir el número de teléfono. La diferencia de muchos programas que ya son grabados es que este es en vivo y nos llaman en caliente. Y usted ni se imagina la cantidad de llamadas que hemos tenido alrededor de 8 años cada sábado. 809-540-1065 y desde los Estados Unidos y el resto del mundo es gratis, 1-833-610-1065. Maritza, vamos a hacerlo así como tipo ping pong, como a mí me gusta, para que esto no se haga tipo monólogo, una pregunta de cada uno, desde el punto de vista profesional, porque ambos son profesionales, y desde el punto de vista como padre, para ver si le damos esa voz a los padres que todavía no se han conectado. Sí, Y la doctora está allí. sí, doctora, encantada, Marixa, de este lado. Usted explicaba y decía que, por ejemplo, usted tiene la experiencia de que tiene una hija dentro del espectro. Sin embargo, decía que hay características que son muy visibles, si se puede decir, para nosotros saber si ahí está dentro o no. Ahora bien, mi pregunta es la siguiente. Usted ha dicho que su hija, gracias a Dios, ha superado esas barreras. correcto. Nos gustaría saber entonces, para estos padres de aquí, del patio, como decimos, que nos están escuchando y tienen esa duda, y como se ha dicho, que el autismo es para toda la vida, sin embargo, hay posibilidades de que estos muchachos pudiesen avanzar. ¿Qué sería o cuáles serían esos, digamos, esas tendencias o mecanismos que tendríamos nosotros como padres que hacer para ver a nuestros hijos desarrollarse, ir a la universidad, tener una vida común y normal? Y que no nos etiqueten, ese tiene autismo, ese muchacho no va a avanzar porque está dentro del espectro. Bien, esto se repite, no, esta historia que estoy contando o esta experiencia personal. Sí, no, Porque me claro, estoy porque cada desviando de caso la es experiencia diferente, sí, clínica. yo sé. Sí, esta experiencia personal no es la primera vez que yo lo veo. O sea, yo he visto muchos pacientes diagnosticados pequeños con autismo severo que evolucionan en el tiempo hacia una integración total a la sociedad. Entonces, a mí sí no me gusta etiquetar a un paciente porque no es un paciente, es un ser humano con un diagnóstico. ¿Sí o no es Exacto. cierto? Y uno dentro del diagnóstico puede variar hacia un equilibrio dentro de la salud. Ahora, nosotros miramos el trastorno del espectro autista de forma diferente, pero ¿en base a qué? No en base a que a mí se me ocurre o tal o cual cosa, sino en base a investigación. Yo soy una científica como tal, una investigadora. Yo lo que mido no lo creo. Todo lo que hablo o lo que yo llego a ponerle a un paciente con diagnóstico de lo que sea, diabetes, enfermedad tiroidea, lo que sea, y trastorno del espectro autista es un diagnóstico, ¿verdad? Siempre tiene que estar sustentado en pruebas de laboratorio, en datos clínicos, datos medibles. Y eso es que trabajamos nosotros en la Flora Salud. Y estaba diciendo que uno puede moverse dentro de este gama de diagnósticos, grado 1, grado 2, grado 3, de repente no tener ningún grado. Yo tengo pacientes que me los han diagnosticado en la clínica, luego posteriormente es más, en el mes de junio voy a sacar un en vivo de un paciente que viene de Estados Unidos que fue diagnóstico de autismo severo, y ahorita viene hablando todo en junio. Ya lo veremos que va a salir en nuestras redes. Él mismo se mueve dentro de esta gama de síntomas que se dice. Entonces, ¿qué tiene que hacer un padre? Lo primero es una orientación correcta de qué es cómo se debe mirar el autismo. Y eso, por eso es muy importante para mí participar en entrevistas como estas, sin caer en un monólogo. Nosotros lo vemos como que no todo es propio del autismo, sino que todo lo que se está reflejando en el niño. Por ejemplo, si el niño se chupa la ropa, si el niño corre de un lado al otro, si el niño come tierra, si el niño come piedras, si el niño unta heces en la pared, eso no es propio del autismo. Eso tiene síntomas que nosotros podemos asociar a otras cosas. ¿Y por qué lo decimos? Lo decimos porque nosotros tenemos una clínica, como les dije, que se basa en bioinformática, que es ciencia de datos, y tenemos datos de miles de pacientes de todos los continentes. Eso es lo que nos permite hablar con propiedad. Y que la investigación actual, que se llama medicina translacional, te permite investigar con datos y concluir para abordar clínicamente sin pasar por experimentación. No sé si me puede explicar, o si no me puede explicar, lo hago más profundamente de acuerdo a lo que me vayan preguntando. Entonces, ¿te puedes mover dentro del diagnóstico? Claro que sí. Claro que sí. Hay niños que con una simple terapia se mueven dentro del diagnóstico, van mejorando. Eso no es un diagnóstico de muerte. Trastorno del espectro autista severo, te quedaste para siempre así. Yo he visto niños moverse dentro del espectro sin más nada que terapias. Otros que requieren otras cosas que no son terapia. Eso es una gran esperanza para los padres.
Así es, Sí. señora. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Yo me siento muy complacido de escucharla. Yo soy Rafael Soto Cisnero. Yo soy psicólogo clínico y aquí está Enrique acompañándome, que es un vivo ejemplo de eso. Enrique, saluda a la doctora. Hola, doctora. ¿Cómo estás? Hola Enrique, gusto en saludarte. Sí, Enrique, cuando nosotros llegamos aquí, comenzamos a colaborar en el programa, Enrique apenas hablaba y realmente el desarrollo que ha tenido dentro del diagnóstico, mucha gente se lo encuentra tan milagroso y yo le digo, no, no es milagroso, es mucho compromiso de los padres y de la comunidad. Correcto. Entonces, yo estoy leyendo sobre su trabajo y realmente es digno de admiración. Y yo quisiera que usted le explique a la población algo que yo estaba explicando hoy en un congreso. ¿Qué significa que el intestino es el segundo cerebro? Bien, en el intestino contiene muchas cosas muy interesantes. Sí. El intestino básicamente, número uno, contiene un órgano que es considerado como tal a partir del año 2010, que se llama microbiota intestinal. Pero que es mucho más que un órgano, porque puesto en el intestino hay microbiota intestinal, pero puesto en la piel hay una microbiota de la piel, en la sangre hay una microbiota propia. De tal manera que si englobamos todas esas microbiotas de cada parte del cuerpo, tenemos 23.000 genes humanos y 3.000 millones de genes microbianos que se unen así para ser un humano. ¿Correcto? Ok. Entonces el intestino contiene la microbiota intestinal. Es más, es el centro de reproducción de esa parte genética tuya y mía que es mucho más que tus genes humanos. Por un lado contiene eso, el intestino contiene todo lo que es la base del sistema inmunológico que ocurre, ¿por qué? De la interacción entre la microbiota y el mismo sistema inmune del humano. A nivel intestinal se forma todo el sistema inmune que va a defenderte desde que eres pequeño hasta que tú seas un anciano y que está involucrado en enfermedades autoinmunes o enfermedades alérgicas, todo lo que tiene que ver el sistema inmune. Y encima de esto, las bacterias, que se llaman microbiota intestinal, producen neurotransmisores, que son sustancias químicas que son el lenguaje, por decirlo así, del sistema nervioso central y del sistema nervioso periférico. ¿Y dónde está involucrado el sistema nervioso central? En todo, en lo que yo estoy hablando, cuando muevo un dedo, cuando hago un proceso digestivo, cuando lloro, cuando pienso, en todo está involucrado el sistema nervioso. No hay nada que podamos aislarlo del sistema nervioso. Entonces, las bacterias producen neurotransmisores y las paredes del intestino también y el sistema nervioso. Pero resulta que si un ser humano solamente produce neurotransmisores, o sea, el lenguaje del sistema nervioso, nada más del sistema nervioso y obvia el intestino, las paredes del intestino y obvia las bacterias, no es un ser humano que puede hacer sus funciones de forma sana como se espera porque falta un componente importante de esa neurotransmisión. Creo que con Doctor, esto estamos a mí me encantaría, más allá de uno leer y leer, estos congresos a nivel mundial y que yo sé que usted ha participado y que es todo lo que estamos involucrados en esto y que vemos esto global. No porque, por ejemplo, este programa tiene cabina en República Dominicana, pero esta transmisión se ve en todo el mundo. A nosotros nos han llamado de España, de Japón, yo ni me acuerdo. Entonces, no solamente personas latinas, incluso tuvimos en su momento, y los invitados, ni mencionar, pero sí me gusta algo. Veo que usted está combinando los 3 protocolos más recientes. La microbiota se sabe de hace tiempo. Lo que pasa es que no se le llamaba la herbolaria de la abuela y todas esas cosas que con el tiempo los médicos han podido ponerle el nombre correcto. Bien, la terapia MERT, para ir más adelantando en el programa, y me encantaría que la gente llame. Miren, no es lo mismo tener un programa grabado que en vivo. Ustedes, el público, sea o no una persona que conozca el autismo o público en general, que es al que nosotros nos dirigimos siempre para erradicar la ignorancia, llámenos 809-540-1065-1833. 610-1065, donde usted tiene un programa que llama desde donde sea en el globo terráqueo, desde la luna todavía no, y es gratis esa llamada, para hablar con una consulta, por ejemplo, y no tener que ir hasta Panamá. Pero ya yo he estado en Panamá en otros proyectos, pero no he estado visitándola y pronto lo haré, doctora. Terapia MERT y células madre. Totalmente innovador. Sí, cierto, pero ¿en qué se basa el protocolo ABC? El protocolo ABC se busca primero que nada es hacer el diagnóstico molecular, genético molecular y epigenético de qué está pasando en cada cuerpecito, ¿sí? No existen 2 terapias iguales. Entonces, una vez que tenemos este diagnóstico, nos apoyamos en diferentes tipos de tratamiento, pero todo lo que es células es buscando restablecer primero que nada el intestino, ¿sí?
Primero que nada, nosotros no queremos que las células madres vayan en primera instancia al cerebro, no. Porque como me preguntó doctora, ¿hay una llamada? Me surge una duda, Sofía, cuando usted habla de regular el intestino. Para las personas porque como dice Sofía, esto a nivel nacional e internacional. Para aquellas personas que no entiendan, muchas veces entienden, entonces con un tececito yo resuelvo eso. ¿Cómo se haría? No, por supuesto que no. Tú sabes tú sabes cómo somos los dominicanos, ¿verdad? De creativos. Sí, de la microbiota intestinal, como bien me preguntaron, se sabe desde hace mucho, pero no se maneja desde hace mucho. Y todavía hay mucha gente que no lo acepta. Y la primera cosa que modifica la microbiota intestinal es la alimentación. Y lo primero que modifica la conducta humana, el poder socializar, el mirar a los padres a la cara, el prestar atención, es la alimentación. Entonces no existe la posibilidad de regular la microbiota intestinal sin una alimentación. Y la terapia MERT es innovadora y la terapia celular también, pero nosotros la usamos como herramientas coadyuvantes de la salud primero. ¿Me expliqué? Nosotros sí le decimos a los pacientes, la terapia MERT va a servir, y yo misma me he hecho terapia MERT y es excelente. Tiene sus indicaciones especificadas por la FDA y por la comunidad científica, ¿verdad? Pero la terapia MERT es un coadyuvante dentro de toda la mejora que se busca clínicamente del niño. Ahora bien, si yo tengo un cuerpecito enfermo, si yo tengo un cuerpecito lleno de tóxicos, si yo tengo un cuerpecito lleno de bacterias patógenas, virus, parásitos, hongos, que yo tengo un cuerpecito desnutrido, porque hay muchos que son selectivos, que solamente te comen 2 alimentos, y por supuesto no tendrá un paciente que no come nada, una alimentación, una nutrición correcta. Y se necesita una nutrición celular, señores, para poder realmente evolucionar. Muchos niños solo con nutrición evolucionan positivamente. No tenemos que darles más nada. Pero dentro de todo este contexto de manejo, una vez estemos claros que se trata de la salud del paciente en forma integral, nos apoyamos entonces en terapias innovadoras como terapias de células madres, de células mesenquimales de cordón umbilical, y nos apoyamos también en la estimulación magnética transcraniana, que no es una estimulación magnética transcraniana como la clásica, que no es dirigida por un programa específico como es la terapia MERT. La terapia MERT tiene la particularidad de que se programa específicamente para cada paciente y no es un montón de... Porque la transcranial, que no es especificada para cada electroencefalograma en particular, en vez de hacer bien, hace daño. Porque la estimulación magnética transcraniana, que no es la MERT, va a aplanar la onda alfa, que es una de las ondas que se genera en el cerebro normalmente y que en el autismo no lo vemos presente, que pase la onda alfa de la parte occipital hacia la parte frontal. Ahora, madre mía, si usted, espérese, doctora, si usted no sabe de medicina, agarre un libro, que es una eminencia. Un tema. Recordar que estamos conversando con la doctora Dolly de León desde Panamá y Sofía desde Miami. Llámenos, por favor, al 809-540-1065. Aprovechemos estos conocimientos y hagamos esa pregunta que muchas veces no podemos hacerla porque no tenemos los medios para hacerla. Y hoy en el espacio se lo estamos dando. Por favor, llamen a 809-540-1065. Rafa. Sí, doctora, usted habla mucho de la alimentación y realmente también vuelvo a coincidir con ese punto, porque uno de los principales problemas que muchas veces los padres tenemos por ignorancia o por la misma cultura y la influencia cultural es que tendemos a alimentar a nuestros hijos de la misma forma. Y realmente yo puedo hablar de mi caso particular con Enrique, que Enrique era muy selectivo con los alimentos, los olía, a veces yo le cocinaba una habichuela, un arroz, y si con la cuchara yo lo mezclaba con otra cosa, él me la rechazaba. Y realmente yo coincido con usted y es muy lamentable que socialmente nosotros vemos como todos los niños, tanto los que están en el espectro como fuera del espectro, son alimentados con tantos azúcares y tantos endulces colorantes que tanto daño le hacen a ellos. Entonces, yo quisiera preguntar qué usted les recomienda a esas familias de, vamos a decir, de escasos recursos, que a veces no tienen acceso a esa dieta, pero pueden tener acceso, un ejemplo, a víveres, a vegetales, algunas frutas, de qué sería lo más recomendable para tener una alimentación más sana. Aquí está una pregunta espectacular. Esta pregunta es tan hermosa que es la mejor pregunta de verdad de esta tarde, o de esta noche, porque aquí es tarde y allá es noche. Pero bien, solo el cambio alimentario, nosotros logramos tantas bellezas de testimonios en los pacientes. Y no es complicada, no es una dieta
que realmente tenga un costo más excesivo de lo normal. Es más costoso comer mal, Eso es así. señores, que comer bien. Eso es así. ¿Y de qué se trata comer bien? Y eso es para nosotros, porque el autismo Claro, viene porque nosotros estamos comiendo mal. claro. Y estamos dañando nuestra microbiota. Bien, comer bien se trata, comer todo lo que viene de la tierra es hermoso, es precioso y es perfecto. Entonces yo le enseño a los padres, ¿qué es lo que tengo que comer, doctora? Tú le preguntas el alimento así de frente, ¿vienes de la tierra a mi boca o el hombre te tocó antes? Si Ajá. del alimento te responde, el hombre me tocó en algo, me congeló, me envasó, me enlató o lo que sea, no me sirve. El alimento tiene que venir de la tierra a la boca y con eso hacemos bastante y ese es el alimento menos costoso porque es el que se consigue en los mercados locales de cada país. Y luego, la segunda característica muy importante, y este es un regalo del mismo cielo, es rotar el alimento. Rotar el alimento. ¿Qué quiere decir? Que si yo le doy a un niño arroz con habichuela, como dicen los dominicanos, no es arroz con habichuela de lunes de lunes a lunes. Es que hoy le di arroz y habichuela, mañana le doy yuca con pollo, después le doy plátano verde con pescado, después le doy lentejas con zucchini y le pongo cerdo. ¿Se dan cuenta? Sí. Todo es natural, pero los dos regalos más grandes de esta tierra para mí, para mi concepto, para un padre es entender que debo retirar todo procesado y número dos, rotar la comida. Hay por ahí bastante información sobre nuestra dieta que se llama RetroRed. Esta es la forma general de verla. Ahora, ahí se puede perfeccionar mucho más, claro, con pruebas de laboratorio. Pero lo más que yo me conformaría es que si un padre me escucha ahorita y no tiene ninguna posibilidad económica de hacer nada como una célula madre, como un MERT, como venir a Panamá a visitar a Flora, por lo menos que ese padre me diga, yo voy a tomar la decisión hoy de quitarle todo procesado a mi hijo. Y la segunda cosa que yo voy a hacer es, voy a rotar la comida como la doctora me lo indica. Doctora, Todo, me todo, surge todo. una preguntita, perdón, me surge una pregunta por el tema de la selectividad alimentaria. Qué bueno que ya estamos arribando a los 30 minutos, porque sí quiero hablar de que usted hable de MERT, que hay gente que nunca en su vida lo ha escuchado, y de células madre hay un desastre que todo el mundo habla de eso y nadie sabe lo que es, y nadie mejor que usted. Vamos a darle, o sea, cuando existe ese gran problema de alimentación selectiva, ¿cómo se puede lograr empezar a introducir otros alimentos? De una manera quizá más sencilla, no sé. La manera más sencilla que nosotros hemos encontrado, y lo vemos con nuestra nutricionista, que se llama Rebeca, que trabaja con nosotros, es Ajá. el cambio alimentario que le estoy explicando. Ya. ¿Sí? Porque la selectividad alimentaria se da por inflamación gastrointestinal. Cuando le vamos a medir marcadores inflamatorios de colon, de intestino delgado o difuso, los encontramos positivos. Si le metemos endoscopio, vemos la inflamación. La inflamación intestinal lleva a selectividad alimentaria. Muchos de ellos buscan la comida crunchy salada y el papá que está ahorita y tiene un selectivo sabe que solamente quiere crunchy salado. Eso le está indicando que su hijo está inflamado. Lo otro que hemos descubierto es que los virus gastrointestinales, gastrointestinales 1 y 2, hacen que el paciente sea selectivo. ¿Y qué porcentaje de los niños es selectivo? El porcentaje de los niños que es selectivo es más o menos de un 80-90% del trastorno del espectro autista. ¿Y cómo se maneja? Con el cambio alimentario, señores, algo simple y sencillo. Retiramos el procesado y rotamos. La rotación hace que el paciente coma. Yo me paro aquí de fibra y se lo digo, $1 millón que come. Y también se llama algo, nosotros los padres y cuidadores tenemos que a veces exigirle a esa persona con autismo, ¿no? O el diagnóstico, y nosotros mismos dejar esa tristeza y ay, pobrecito, o la comodidad, porque es más rápido la papa frita. Se lo digo, pero le hago una pregunta. De esto se hablaba, por ejemplo, mi hijo mayor ya tiene 20. No quiere imaginarse el desastre que yo viví en Estados Unidos, porque ningún pediatra entendía por qué todas las leches, todas, incluida la de cabra, le caía mal. Claro, ¿por qué? Ninguno, Porque hace la 20 comida años. la comida se procesa por la microbiota. Y se lo digo yo como estoy parada aquí de frente, que estos pacientes tienen un devastamiento de la microbiota. El 100% de los pacientes con autismo no tienen la microbiota en la diversidad correcta y por lo tanto no van a procesar el alimento de la forma como nosotros esperamos, que nosotros somos los culpables, porque eso se ha devastado por comer nosotros mal. Claro, pero la pregunta es más hacia atrás, porque hay padres como yo que digo, caramba, tanto que sufrí con mi muchacho. Es que en Estados Unidos, donde todo el mundo quiere estar, porque todo aquí está bien y todo funcionaba, ya eso es un mito. Me encanta que usted tiene mitos y realidades en el autismo, en Autismo y Yo, el podcast. Sí.
¿por qué ningún pediatra? Yo fui desde el Miami Children's Hospital al Boston no sé cuánto y a mí nadie, y el muchacho no podía comer porque la barriga se le ponía así, ya las leches no encontraban cuál más, que al final yo lo que le dije, no le voy a dar nada de leche, ni siquiera la leche materna agarraba. Entonces, ¿por qué? O sea, ¿cómo empieza este movimiento de empezar a reconocer esta microbiota distinta, por lo menos en el espectro del autismo? ¿Desde hace cuántos años se está hablando de esto? Bueno, por lo menos yo cuando empecé con esto no se hablaba, se hablaba y yo fui a Estados Unidos a hacer mi posgrado en autismo y todo lo que era biomedicina por mi hija, ¿verdad? Se hablaba de cambios de comida, pero no se hablaba nada de microbiota cuando yo empecé. O sea, que esto es algo nuevo de hace 10 años, este nuevo protocolo ya identifica microbiota menos. más o menos, de microbiota como 18 años. Sí. Del cambio alimentario solamente te decían que cambias por gluten y leche, pero entonces le dabas un montón de procesados gluten free que son peor que el gluten. Ya. Sí, tenemos una llamadita, Sofía. Una llamada. Te damos paso, Cristina, en un momentito. Buenas noches, estás en la escala del autismo. Buenas noches. Sí. Le habla el profe Camacho de Juan López Abajo. Como experta que usted es, quiero que le dé un consejo a las madres que le pegan golpe a los niños para que coman, le hacen comer obligado, dándole golpe. Wow. Gracias. O sea, Cristina, bienvenida al espacio. Bien, vamos a contestarle por favor a la persona, al público. Cristina, me encanta, te voy a escribir por el chat para comentarte algo ya que te acabas de integrar. Sí. Y esa pregunta es clave. En las culturas latinas, en todas las culturas, todas. Así es. Eso de obligar a un niño a comer, y especialmente en el tema, la violencia nunca está bien. Y viene de la mano esa pregunta porque la doctora dice hay que cambiar la alimentación, pero para tú sacar a ese muchacho de esa alimentación, ¿cuál sería la mejor técnica para hacerlo sin tener que llegar a la violencia, obviamente? Lo contesto yo, lo va a contestar usted. Yo. Por su experiencia. Bien. No podemos llegar a la violencia, definitivamente que no. Muchas veces yo estoy introduciendo la parte psicológica de los padres a mi clínica recientemente precisamente por esto. Porque lo primero, el padre está estresado, a veces, en verdad, a veces hacen 7 platos diferentes y el niño no come nada. Exacto. Pero a veces le está ofreciendo la misma alimento proinflamatorio y quieres pegarle para que coma una cosa que inflama. Entonces ahí es donde está lo difícil. Lo principal es sentarte con un lápiz y pluma y decir, ¿qué es lo que come mi hijo que viene de la tierra? ¿Qué sí come? Si yo logro que coma por lo menos 6 cosas, 3 carbohidratos y 3 proteínas, y le hago una rotación de 3 días sin repetirle nada. Señores, es la rotación, yo no le estoy mintiendo, la rotación y retirar los procesados. Usted se sienta y dice, ¿qué come mi muchacho que viene de la tierra? Y luego que usted contesta eso, luego usted se siente y dice, voy a cambiarlo así. Por ejemplo, yuca, arroz y plátano, 3 carbohidratos. Luego, cerdo, pollo y pescado. Estas son las 2 cosas que comen. Bueno, luego le repito lo mismo. En eso, cuando empiezas a hacer esto, el paciente come. Y tenemos mucho testimonio de esto es real. Nos podemos apoyar, claro, en otro tipo de terapias como me habían preguntado, pero no es posible que yo les dé una mala información y decirle que lo principal es que usted le mete una célula madre mesenquimal a su hijo por la vena para que se le desinflame el intestino, porque no es por ahí. Doctora, me gustaría que Cristina no podemos apoyar también en otras cosas, perdón que interrumpa, en otras cosas para ayudarlo a comer es la terapia de deglución para desinflamar el intestino. Entonces el niño empieza a querer comer una vez que el niño se desinflama. La terapia de cámara hiperbárica me encanta para la selectividad alimentaria junto con la dieta. Y si usted trata de forzar al niño, se va a estresar usted, no es con la correa, es simplemente buscando ayuda, porque a veces los padres necesitan ayuda, no a veces, siempre necesitamos la ayuda del apoyo grupal, del apoyo psicológico para entender lo que tenemos en casa. Y profesionales que nos orienten de la forma correcta para poder hacer que nuestro hijo coma. Hay bastante gente que sabe de selectividad alimentaria y que quiere apoyar desde el punto de vista psicológico. Hay que apoyarse de todas las herramientas que tengas. Ahora le doy paso, doctora, con su permiso, doctora, Cristina, yo estoy muy contenta. Precisamente es psicóloga. Vamos avanzando porque no quisiera que este programa se acabara y me falta mucho del MERT y me falta mucho. Ya entendimos la microbiota y el que no entendió repita este programa que están colgados 4,000 y pico de programas en las nubes de las caras del autismo. Cristina, como psicólogo. Doctora, encantada de escucharle. Cristina Mena, psicóloga de profesión y maestra de vocación. Realmente es un orgullo tenerle acá. Miren, la terapia MERS es algo para nosotros novedoso. Sin embargo,
como psicóloga, nosotros es importante saber cómo interactúa el profesional de la conducta humana, el terapeuta conductual, el psicólogo clínico, tanto para intervenir con la familia como con los niños. Esa es una primera pregunta doble. Y la segunda es, dentro de estas terapias que ustedes proponen, ¿qué papel juega la presentación de la alimentación? ¿Cómo yo le presento el alimento al niño? Porque he tenido casos que los nutricionistas le dan unos talleres y unas maneras de cómo preparar el mismo huevo que el niño no se come, con unos ojitos para que pueda motivar la alimentación de ese alimento que él no está acostumbrado. Háblenos un poquito de esto si es posible. Por supuesto, lo principal que usted como madre tiene que saber es qué le gusta a mi hijo, qué textura le gusta a mi hijo. Si mi hijo solamente quiere comer tipo de panes, entonces tengo que hacerle la presentación de la yuca o del arroz como un pancito, mezclado con proteína molida allá adentro. Si a mi hijo le gusta crunchy salado, entonces me tocará hacerle hasta que yo logre sacarlo de esto, de la selectividad, rotando, haciéndole las cositas crunchy como a él le gustan, y saladitas. Entonces, la textura, primero conocer la textura. Y si el niño está obsesionado con carritos, tú le haces un carrito con su alimentación y le pones allí todo lo que a él estimule, que le guste. Creativos. Y generalmente se conectan. Pero tiene que basarse en el principio de que tiene que venir de la naturaleza y tenemos que rotar. Eso sí. Por allí. Segundo que quería contestar, porque es importante que habláramos un poco de la terapia MERT. Por favor. Lo que tenemos que saber es que la estimulación magnética transcraniana basada en terapia MERT usa como base primero un estudio que se llama electroencefalograma o mapeo cerebral, que es el QEEG, donde se estudian las ondas cerebrales. El cerebro no solamente produce electricidad como el corazón igual. El corazón primero tiene electricidad y después tiene contracción. El cerebro es igual. Primero tiene electricidad y después tiene unas ondas, ¿verdad? Se estudian las ondas cerebrales, que no es el caso que yo les diga cuáles son las ondas, pero en autismo hay ondas, hay un cerebro típico de autismo. Sabemos que hemos visto repetidas veces que el paciente con autismo no produce una onda alfa que se genera en la parte occipital y migra hacia la parte frontal, no lo hacen de forma organizada y no se migra hacia adelante de forma correcta. Entonces, primero se hace el electroencefalograma, el QEEG, que es el mapeo, y luego en base a esto se establece una terapia de estimulación para que las ondas se vayan corrigiendo. Y vemos que a medida que la onda se corrige, el paciente empieza a comprender más, a desarrollar más lenguaje y todo, pero siempre y cuando la base biológica esté correctamente equilibrada de la mano. Si yo busco hacer una terapia MERT llenando a mi hijo de gluten, leche, pan y procesado, usted va a botar su dinero. Excelente, así me gusta. Excelente. Doctora, pero usted de una vez nos generó la siguiente pregunta, porque disculpen, hay que aprovecharla. Usted habla de las ondas que no se producen. ¿Tienen ustedes experiencia con la musicoterapia de manera específica, con este tipo de ondas que se dan a través de la audición para estimular en los niños ese movimiento de ondas alfa que menciona? Yo he estudiado el QEEG, solo el mapeo cerebral, el QEEG con diferentes situaciones clínicas, variándolas. La alimentación modifica las ondas. La suplementación modifica la onda. Además, la onda alfa, que es la de comprender, estar alerta y entender mi entorno, que se genera occipital y pasa frontal. Si no tengo una metilación correcta, ¿y qué es eso? El proceso de metilación es añadir un grupo metilo al DNA que se basa en ácido fólico metilado y ciertos componentes. Si yo no tengo eso equilibrado, la onda no va a avanzar. Okay. En cuanto a este tipo de terapias, no tiene el suficiente impacto a nivel de onda cerebral para modificar el patrón de ondas. No excelente. La tiene. O sea que hay una respuesta. Sí, puede haber respuesta clínica, pero no hay una respuesta que la podamos asociar a un cambio de las mismas ondas. Excelente. ¿Sí? Se me está acabando el programa, doctora. Voy a avanzar porque tengo que ser la moderadora de este panel. Y si los compañeros tienen algo adicional que ya no hayamos hablado, importante. Me faltan 2 cosas y el tiempo apremia. Son casi las 7:40. Doctora, en relación, ya sabemos, el que sintonizó va a volver a sintonizar porque este programa se caracteriza con que la gente regresa a escuchar.
ya sabe, entendemos, ok, vamos a suponer que ya este paciente está con su microbiota balanceada, 1, 2, la terapia MER, para el que lo entienda, hay gente, estamos hablando de términos muy técnicos, quizás médicos, pero es importante que sepan que es como esta cuestión en el cerebro, que dicen, algo le pasa a mi hijo en el cerebro, no sé qué tiene. Bueno, ya existe un protocolo, un tratamiento médico, donde los médicos que saben lo que están haciendo van a aplicar, primero, arreglar la alimentación, segundo, probablemente eso lo van a determinar los médicos, si se hace esa terapia en el cerebro del niño, que se llama MERT. Células madre, ¿qué es? Y me gustaría que en 5 minutos lo resumamos, porque ahora yo tengo también que preguntar, que tenemos tremendo problema a nivel mundial con la aprobación de los nuevos medicamentos. Las medicinas ya aprobadas, que nada tienen que ver ni con alimentación, ni con MERT, ni con la terapia de células madre. Todo lo que es ahora pastillas. Sí. No, está aprobada en la leucovorina, me está hablando, ¿verdad? Correcto, pero vamos por parte. Vámonos de nuevo a... se le está cortando un poquito la comunicación. A la terapia ahora de células madre. Se está hablando mucho de células madre. Bien. Pero quiero hablar primero lo siguiente. No podemos desvincular la metilación con la terapia MERT. ¿Se da cuenta? Yo les expliqué que la metilación, si está bloqueada, la onda alfa no avanza, el niño no va a comprender y no va a hablar. La comprensión del lenguaje se da por equilibrio de la microbiota y la metilación del DNA, y eso hace que la terapia MERT y la terapia MERT que haga que la onda alfa avance. Si yo tengo un bloqueo de la onda alfa hacia la parte frontal, sospecho de una vez un problema de metilación. Entonces sospecho que puede haber una autoinmunidad contra el receptor del ácido fólico, y para eso se usa el leucovorin cálcico, que nosotros tenemos más de 2 años usándolo ya, mucho antes que se aprobara ahorita por Estados Unidos. Lo estamos usando junto con terapia MERT, ¿verdad? Doctora, discúlpeme que le interrumpa, siento que no se está escuchando bien, necesito que el máster o en cabina nos digan si la doctora se está escuchando bien, ya que siento que hay se corta un poquito. Vamos a esperar que la doctora... Sí, allá la doctora que trate de ver, porque aquí se está cortando un poquito y es muy interesante lo que ella está explicando. Realmente es una parte muy importante. Ahí está, se escucha mejor. Ahora está mucho mejor. Claro. Sí, ¿verdad? Sí. Bien, entonces, como estaba diciendo, el cuerpo humano no es una cosa que se desvincula de otra, y una terapia puede estar desvinculada de otro. Todo tiene que tener un pensamiento lógico. No, les estaba hablando de las ondas alfa. Las ondas alfas, que son las de comprender, captar y entender todo lo que está en tu entorno, ¿verdad? Y que tienen que avanzar hacia la parte frontal, que se forman atrás hacia la parte frontal, y que en esto te ayuda la terapia MERT y a organizar las otras ondas cerebrales, pero básicamente en esta onda, que es la principal, diría yo, para captar y entender, esa onda también la moviliza la metilación. Y la metilación depende del ácido folínico, que es el que desbloquea el receptor del ácido fólico para que entre el metilfolato al cerebro y el cerebro se pueda metilar, y de esta manera la comprensión y el lenguaje se desarrollen. Una cosa va con la otra. Si yo tengo un bloqueo de la onda alfa diagnosticado por el mapeo cerebral, yo sé, tengo que darle terapia MERT, pero tengo que apoyarme en metilación. Y eso hacemos lo que trabajamos en conjunto. Nosotros somos un equipo yo estoy hablando en nombre de los expertos de MERT, pero no soy yo la experta en MERT, pero lo manejo por ser de todo el equipo. Nosotros no podemos desvincular ácido folínico, o sea, el leucovorin cálcico, de metilfolato, de complejo B, de magnesio, de vitamina B6, de microbiota, de las ondas alfa o de la estimulación magnética utilizando terapia MERT. Todo esto está vinculado. La farmacéutica está nueva, los medicamentos recién aprobados los estamos usando hace tiempo, aunque el leucovorin cálcico se usa en pacientes cuando hay autoinmunidad del receptor del ácido fólico. ¿Para qué? Para que se desbloquee el receptor y pueda entrar el metilfolato, que es el ácido fólico activo, dentro del mismo cerebro. Él baña el líquido cefalorraquídeo, de tal manera que se pueda desbloquear la onda alfa. Nosotros podemos diagnosticar un bloqueo de la metilación solo con un mapeo cerebral hecho por terapia MERT, el estudio que se hace previo a la terapia. Células madre. Eso no se puede desvincular. Ok. Las células madres hay de diferentes orígenes. Hay células madres mesenquimales, hay células madres hematopoyéticas. Nosotros usamos terapias de células madres mesenquimales de cordón umbilical porque no tienen antígeno ningún antígeno que afecte el sistema inmune del paciente, y lo usamos como un modulador inmune, pero primero que nada para desinflamar.
No existe un paciente con trastorno del espectro autista que no tenga inflamación multisistémica. Esta es una patología con inflamación multisistémica y multicausal. Entonces nosotros hemos observado, y no solamente nosotros, mucha gente que trabaja en terapia celular en muchos países del mundo, inclusive en Estados Unidos hay un sitio en Arizona que están trabajando con terapia celular, que he recibido pacientes allá también, que tienen protocolos de allá, y también ven lo mismo que nosotros. La terapia celular es maravillosa para desinflamar, como también lo es una cámara hiperbárica. Nos apoyamos en cámara hiperbárica, hidrógeno molecular inhalado y terapia celular para desinflamar el paciente. Inmediatamente el cerebro le gusta eso y cuando la estimula magnética transcranial, trácate, arranca más. Entonces por eso hacemos este protocolo integral que lleva el equilibrio del cuerpo. Pero les estoy diciendo, a veces un magnesio bajo, una vitamina B6 baja, un metilfolato ausente, hace que el paciente no metile y aunque tú le metas 1000 estimulaciones magnéticas transcraniana y 1000 células madres, no va a reaccionar si no tienes todo eso estudiado. Qué mucha tarea científica. Wow, me encanta. Compañeros, yo les envié 2 preguntas que quiero que le hagan a la doctora porque estamos a ley de 10 minutos. Recordar que estamos en el 809-540-1065 también para aquellos radioescuchas que están ahí y quieren hacer su pregunta a la doctora. Por favor, Rafa. Sí, yo quisiera preguntarle si alguna vez ella ha considerado llevar su ciencia, realmente su método tan valioso, porque nosotros estamos entendiendo todo lo que ella dice, porque realmente es un tema que está muy en la palestra, el tema de los aminoácidos, el tema de los receptores cerebrales. Si alguna vez ella ha pensado trascender fronteras y abrir una clínica, un ejemplo, aquí en República Dominicana. No se está escuchando, doctora. Creo que es el internet, pero bueno, según yo tengo información, compañeros, para que este programa en vivo continúe, en lo que la doctora se conecta con el internet, ella puede quizás apagarlo y volver a encenderlo, que sí, la doctora ya ha estado en nuestro país, la doctora ha estado en otros programas relacionados al tema del autismo y en otros medios de comunicación, y también ahora aquí en Las Caras del Autismo, ella está preparándose para abrir una clínica con su protocolo en la República Dominicana, así que eso es una excelente noticia. Lo que yo le decía a nuestro equipo, doctora, a ver si por ahí dice 1, 2, 3 probando. No se nos escucha, doctora, pero seguimos aquí. Yo voy a avanzar el tema de su clínica. Ella sí la va a abrir, lo que no sabemos cuándo, pero estemos pendientes porque sabemos que si un país lo comenta. Tenemos una llamada, Sofía. Una llamada. Sí, buenas noches. Estás en Las Caras del Autismo. Dios lo bendiga. Teodoro de Bonao. Excelente. Desde Bonao. Amén, igual, Teodoro. Hola, Teodoro. Pero hoy es más profundo eso. Desde que dice que el segundo, como el estómago, como es el segundo cerebro. El intestino es el segundo cerebro. Es cierto que por el medio de, bueno, en el estómago hay un músculo, un nervio, que dicen que hasta que hay hombres que tienen una segunda base, que viven como tenso, como mucha tensión, que sufren de gastritis. Es cierto. Gracias. El nervio doctora. vago. Sí. El nervio vago. Que en el estómago hay un nervio. Por supuesto que sí, el sistema nervioso gastrointestinal tiene la irrigación desde la médula espinal del sistema nervioso simpático y parasimpático. Es más, se habla que el sistema nervioso parasimpático es el que está afectado en autismo. Y sí, tiene que ver todo esto con lo que habíamos dicho. Pero todo ese sistema nervioso se equilibra en base a una cosa que se llaman neurotransmisores. Y esos neurotransmisores los producen las bacterias del intestino, que se llama microbiota intestinal, la pared del intestino y el sistema nervioso. Pero si no tenemos todo en balance, por eso nos decimos en verdad que el intestino es un tercer cerebro, porque el primer cerebro es la microbiota, el segundo el intestino y el tercer cerebro es el cerebro en sí. Entonces, como estaba diciéndoles antes, sí, en la República Dominicana tenemos el centro más hermoso que en Panamá, donde tenemos todo completo, solo estamos esperando los permisos, ya estamos todo el equipo, tenemos profesionales espectaculares, pediatras maravillosas, 2 nutricionistas pediátricas increíbles. Y nosotros tenemos un sistema de trabajo que usa bioinformática, de tal manera que nosotros generamos los informes clínicos de qué pasa en tu hijo en particular, como si tú vinieses a Panamá. Se complementa con lo que el médico dominicano tiene en su haber, pero además el médico dominicano va a leer el informe que se le hace por bioinformática desde Panamá. La dieta, ya están entrenadas las muchachas de Dominicana.
Así que nada más estamos, y nosotros nos vamos a estar viajando entre los dos países. Yo estoy muy emocionada porque me encanta la República Dominicana. Ya quiero empezar ya porque quiero estar entre los dos países. Doctora, voy rapidito. Y compañeros, pónganse las pilas, que esto es así, 1, 2, 3 volando. ¿Qué edades? ¿Desde qué edad? Hay un padre que está escuchando y dice, ay, Dios mío, pero ya mi hijo tiene 10, 15, 20 años. Estos protocolos médicos, señores, hay unos protocolos terapéuticos, que eso ya lo hemos hablado y todo lo demás. Estamos hablando hoy, esto es ciencia pura, de todo tipo. Este protocolo médico, ¿a qué edad se le puede dar a un paciente con autismo? ¿Nunca es tarde o ya es tarde? Nunca es tarde y nunca es suficientemente temprano tampoco. ¿Me explico? A veces tenemos recién diagnosticados, me encanta con 1 año, 2 meses, 1 año, 8 meses, me encantan. Menos cosas hay que hacer, sino más asertivamente. Y tenemos testimonios en nuestras redes que las pueden ver. Niños pequeños, año 8 meses. Pero no podemos nunca frenarle ni 20, 30, porque yo he visto también gente convertirse en TEA como tal, dejando lenguaje y todo con 14 años, 20 años, 40 años. Madre mía. Sí, no crean, y eso después del COVID, porque yo tengo una trayectoria de 20 años viendo autismo. Y en estos 20 años después del COVID he visto aumentar la tasa de autismo, que es una cosa alarmante, que tengo que tener un call center, que antes no pasaba. Y la otra cosa es que he visto que eran gente que estaba como en un borde. Viene un evento y el paciente se desconecta del lenguaje, hace conductas repetitivas, no socializa y tiene 14 años que me los han llevado, 20 años, 30 años y 40 años. Santo Dios, qué programa tan interesante. Doctora, nos quedamos cortos. Pero me gustaría, si usted entiende que nuestro programa merece ese respeto a nivel informativo, que usted vuelva a entrar cuando su agenda lo permita y lo amerite. Mire, siempre que ustedes me necesiten, yo estaré dispuesta, porque yo estoy muy interesada en que el conocimiento que tenemos sea público. Así es. Ayuda a la gente, que mucha gente piensa que yo no tengo dinero para entrar en una cosa como esa. No, hay cosas básicas que se pueden hacer que no cuestan nada. Así es. Yo estoy dispuesta a, cada vez que ustedes me digan, cooperar en todo lo que me sea posible para expandir un conocimiento necesario para poder ver el autismo desde otro punto de vista integral. No solamente desde el punto de vista que sí, la terapia es importante, las terapias conductuales, pero hay otro abanico de cosas que podemos hacer para ayudar a los pacientes. Compañeros, vámonos despidiendo antes que el máster nos lleve este programa en vivo fuera del aire. Así es, muchísimas gracias, doctora. De verdad que me quedé sin palabras y me quedé muy esperanzado, porque de eso es que se trata, de servirle también a aquellos que no tienen acceso y con las cosas más básicas, como en este caso de los víveres y de los alimentos. Yo les deseo que Dios las bendiga y de verdad estamos aquí también disponibles para cuando usted necesite. Muchas gracias. De verdad que saludos sí, a todos. Marisa. Sí, para nosotros ha sido de verdad que un gran honor tenerle por aquí en el día de hoy y hablarle de esa manera tan llana que usted lo ha dicho, a pesar de su conocimiento tan vasto, pero que la gente pueda entender que, como usted ha dicho, con el simple hecho de cambiar la alimentación, ayudamos a nuestros hijos. Eso debe ser lo principal y me quedo con eso. Gracias, doctora. Doctora, agradecerle realmente como dice Marisa, un lenguaje muy llano, muy sencillo, y creo que va a ser de alto consumo para las familias que nos sintonizan tener esta información fresca que usted nos da. Nosotros que vivimos entre las familias hemos sido edificados, pero sobre todo traer información que uno la escuchaba de oídas, pero ahora lo escuchamos de una experta que está investigando. Y como decimos aquí, cuando usted no sabe para dónde va, y me gustó muchísimo que usted lo dijo ahorita, si yo no investigo a cada paciente por separado, yo no voy a saber qué plan voy a intervenir, ni qué voy a hacer, ni cuál es el protocolo particular de ese paciente. Entonces, con eso me quedo, que se ratifica que la investigación es prioritaria para saber hacia dónde me dirijo con un paciente. Gracias, doctora. Doctora, de mi parte me comprometo como periodista. Yo sé que usted ha estado en muchos medios de Estados Unidos, pero informar no debe de parar. Así Enrique como le quiere ustedes no decir paran adiós de también. investigar. Enrique le quiere decir adiós a la doctora. ¿Enrique? Adiós, doctora. Nos vemos. Adiós, Enrique, que Dios te bendiga. Muchísimas gracias. Bueno, y quiero despedirme. Muchísimas gracias, doctora. Señores, información es poder. Así Amén. es. Así es. Nuestro compromiso en las caras del autismo hace 8 años y hasta que el Señor lo permita y todos los medios nos lo permitan difundir, va a ser información que es noticia, pero una noticia desde la veracidad y la investigación, no desde el sentimiento ni la emoción.
Con emoción y sentimiento no llegamos a ningún lado. Tampoco con paños tibios. A esto hay que agarrar el toro por los cuernos. Que Dios me los bendiga, me encanta, ya ella de mi escuela. Que Dios me los bendiga. Y será hasta una próxima entrega de Las Caras del Autismo en Sol 106.5 FM a nivel mundial. Chao, chao. Bye. Adiós. Bye. Sol 106.5, la más interactiva. Una emisora